Good morning, students. In this tutorial, we continue with the simple past tense. This is the worksheet number 8, and the topic is simple past plus the WH questions. First of all, I give you a review about the simple past. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño recorderis sobre el pasado simple, primero retomando algo que trabajamos en guías anteriores, que fue el verbo to be. Recuerden que el verbo to be no necesita del auxiliar did, es el único verbo que no lo necesita. Para hacer negaciones, simplemente coloco el not después del verbo to be, en este caso wasn't o weren't. Y para hacer preguntas, el verbo to be se coloca de primeras. En cuanto a los otros verbos, este cuadro ya lo habíamos trabajado en la guía anterior. Necesitamos del auxiliar did en el pasado simple, tanto para hacer negaciones como para hacer preguntas. Y siempre que tenga el auxiliar did, el verbo va en infinitivo, es decir, en presente. Para hacer negaciones, did not y el verbo en infinitivo. Para hacer preguntas, did primero, luego el sujeto y luego el verbo en infinitivo. Esto ya lo tenemos claro, lo trabajamos en la guía anterior. El tema nuevo, WH Questions, lo que buscamos es que ustedes respondan lo que les están preguntando de forma particular, es decir, dar una información específica a lo que les preguntan. Ya no respondemos yes o no, sino que respondemos particularmente lo que nos preguntan. Entonces, miremos este ejemplo. Where did you learn French? ¿A dónde aprendiste francés? Si ustedes se dan cuenta, where es el WH que significa dónde. Luego necesito de mi auxiliar did porque la pregunta está en pasado. El sujeto que en este caso es you. El verbo learn que está en infinitivo. Y el complemento que es French. Me están preguntando a dónde aprendiste francés, entonces mi respuesta debe dar cuenta de eso. Entonces, I learned French in an institute. Por ejemplo, aprendí francés en un instituto. ¿Por qué se llaman WH questions? Porque si ustedes se dan cuenta, todos tienen la W y la H. What, where, why, when, which, how, whose, etc. Este why significa por qué, de por qué de pregunta. Y because es para un por qué, pero de respuesta. Ya vamos a mirar algunos ejemplos. Y siempre se colocan antes del auxiliar, ¿ok? Vamos como tal al taller. Entonces es muy fácil. Este taller es supremamente fácil. El punto 1. Link the column A with column B. Aquí están los WH question en inglés. Los unen con una flecha y aquí están en español. Aquí ya hay un ejemplo. What significa qué. Ese es el punto 1. El punto 2 vamos a trabajarlo con base en esta imagen. Look at the picture and pay attention to the names. For example, he is John, she is Claire, she is Anne. Miran los dibujos, miran los nombres de las personas que están inmersas en el dibujo. Teniendo en cuenta esta imagen, entonces vamos a trabajar el primer punto. Put the verb in parentheses in simple past tense because this is what they did yesterday. Van a colocar los verbos en paréntesis, pero en pasado simple. Y aquí les colocamos nuevamente este recorderis. Remember, the verb in past are regular, ed, and irregular, leaves and the second column. Recuerden que el pasado de los verbos regulares solamente le colocan ed. Y los irregulares lo miran en la lista que les dejamos en el semestre anterior en la columna 2. ¿De acuerdo? Entonces, deben colocar el verbo que está en paréntesis en pasado. Aquí ya está el primero. It was a nice day in town yesterday. ¿Listo? Was es el pasado de is. Entonces, ustedes buscan sit en la hoja de verbos irregulares. Si está, lo colocan acá, el de la segunda columna. Si no está, pues le colocan ed. Pero particularmente sit es un verbo irregular. Ese es el primer punto. ¿De acuerdo? Luego, vamos a hacer con base en esta imagen, vamos a responder también el punto B. According to the picture, make the question for the following answers. Don't forget the structure WH
plus did, plus subject, plus verb in infinitive, plus complement. Entonces, les estamos dando unas respuestas que corresponden a las personas. Anne, Adela, Anne is here, Adela is here, etc. Sarah, etc. Entonces, ustedes deben hacer la pregunta teniendo en cuenta esta respuesta. La pregunta con esta estructura que les estamos mencionando acá. Entonces, es el WH, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el infinitivo y el complemento. Con esta estructura formulan las preguntas. Ahora, es el caso contrario. Point C. According to the picture, answer the following questions. Les estamos formulando unas preguntas, ustedes responden, dan la respuesta. Entonces, where was Paul? Con la misma imagen. Paul. Where is Paul? Paul is here. Entonces, ¿dónde está Paul? Pues usted responde a esta pregunta. Punto A, B y C tienen que ver con la imagen que les acabamos de mencionar. Continue with the reading comprehension. This is a text. It is very easy. Es un texto supremamente fácil. It's about Samuel. Lo leen. Está evidentemente en pasado. Y teniendo en cuenta este texto, according to the test, choose the correct option. You have 4 options, A, B, C, or D. Choose just one. Seleccionan solo uno. Por favor, verifiquen y lean bien la pregunta para que encuentren la respuesta acá. No es seleccionar cualquiera al azar, es teniendo en cuenta la lectura que hicieron acá. ¿Listo? Ahora, Important Fun in Your Life. Vamos a trabajar la habilidad de escritura. Para ello, entonces, van a pensar en un hecho importante de su vida y van a escribir cuál fue ese hecho. ¿Por qué fue importante para ustedes? Una respuesta súper sencilla, una sola oración en cada una de ellas. ¿Quién participó en ese hecho importante? Mi mamá, mi papá, mi novio, etc. ¿A dónde ocurrió ese hecho importante? ¿En la finca, en el colegio? ¿Y cuándo sucedió? ¿Listo? Recuerden que vamos a trabajar en pasado, entonces respondan estas preguntitas de forma muy sencilla en una sola oración, pero en pasado. ¿Listo? Cuando ya tienen estas 5 respuestas, entonces vamos a trabajar acá. With your last answers, es decir, con estas respuestas que ustedes hicieron de forma sencilla, vamos a construir un párrafo utilizando el texto de Samuel como modelo. ¿Cuál es el texto de Samuel? Es este que encontraron acá y que respondieron las 5 preguntas de selección múltiple. Con base en este texto, que fue un hecho importante que tuvo él, entonces, muy parecido a ese, ustedes van a completar un solo parrafito en pasado sobre un hecho importante de su vida, teniendo en cuenta estas respuestas que usted acabó de colocar. ¿Listo? ¿A dónde? ¿Quién participó? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que sucedió? Y demás. Y el último punto también es de su vida personal, entonces, answer the questions. When were you born? ¿A dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Perdón. Entonces, aquí respondes la fecha, ¿de acuerdo? Estas preguntas de acá, por favor, de forma larga. Recuerden esta última pregunta. Siempre que les preguntan con why, mi respuesta va a empezar con because. ¿Listo? Esa es la última parte. Como siempre, si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirnos para hacer la respectiva aclaración por correo.